Estamos en Al Día con Willax. Tenemos que contarles ahora que un joven corrió lo más que pudo para evitar que unos delincuentes le robaran sus pertenencias. Su rápido reflejo evitó que sea una víctima más de la delincuencia. Cámaras de videovigilancia captan a este joven que había bajado de una moto. A la par de su llegada, aparece este vehículo de color plomo, el cual va reduciendo su velocidad a medida que se acerca al sujeto. Este último, al notar que alguien baja de dicha unidad, cambia de dirección y opta por salir corriendo. El desnivel de la vereda le jugó una mala pasada y terminó resbalando. Aún así, logró escapar del criminal. Escuchó un disparo, parece. Y a la hora que el chico aquí ha venido corriendo para allá, delante de la moto, ahí delante de la moto ha sido donde se ha caído. Y realmente la inseguridad ciudadana ha aumentado bastante. En estas cuadras hemos tenido que poner rejas para la seguridad nuestra, pero ahora ya las rejas prácticamente no abastecen. El hecho ocurrió en la calle Máximo Gorbitz, en San Juan de Miraflores. Los vecinos se muestran preocupados ante el incremento de la inseguridad en las calles. Pero estamos inseguros por todos lados da miedo ya salir. ¿Usted tiene miedo de salir a la calle? Por supuesto que tengo miedo de salir. Yo casi ni salgo con decirle, y si salgo sin teléfono. Como usted verá, yo no salgo con la justa, con lo que voy a comprar y nada más. Nosotros los vecinos estamos en peligro. Esta calle a las 9 de la noche ya no pasa nadie. Se cerró en la calle, es un desierto, porque todos estamos de miedo, ¿no es cierto? Todos tenemos miedo a que nos pase algo. Y así estamos viviendo hace años, ¿no? Y es que el peligro en la zona va en aumento. Además de los frecuentes robos al paso, la semana pasada se reportó el robo de un vehículo, lo que ha generado aún más preocupación en los residentes. Que han robado hace una semana. Acá está un carrito y se lo han llevado. Hemos visto que el vehículo ha venido por acá. Y cuando ya tempranito el dueño se da cuenta, ya han ido a ¿cómo se llama?, decir a las casas que se habían robado su vehículo. Por lo que ahora esperan acciones concretas por parte de las autoridades para devolverles la tranquilidad y seguridad en su comunidad. Bueno, y hay que tener cuidado, sobre todo si es que usted carga dinero, ¿no? Ya no se puede llevar en la cartera o en los bolsillos 15.000 soles. Miren lo que ha sucedido con esta pareja. Parece que los han seguido, les han hecho reglaje, los han atacado en la puerta misma ya de su departamento en Jesús María. Pánico y desesperación. La cuadra 3 del jirón Luis Sáenz en Jesús María se ha convertido en tierra de nadie. Cámaras de vigilancia privadas captaron un golpe fríamente calculado. Delincuentes en auto estaban al acecho y cuando vieron su oportunidad, cerraron a una camioneta, concretando el robo a una pareja. Primero los delincuentes interceptaron al conductor de esta camioneta. Uno de los zampones baja y se mete al vehículo para asaltar al conductor. Pasan los segundos y la pareja del desafortunado hombre se aproxima al carro. Se percata que algo no andaba bien. El delincuente no desaprovechó la oportunidad y acorraló a la mujer, quitándole todas sus pertenencias. La recepcionista del edificio no pudo actuar al sentir temor por el rastrillar de una pistola. No es la primera vez que asaltan en esta calle y ocurre que las cámaras del distrito no están bien ubicadas. Así lo demandan los vecinos, quienes señalan que hay ciertos puntos ciegos donde justamente se origina el crimen. Ya esa es la segunda vez que hay un asalto a mano armada. La primera vez se llevaron un automóvil, una Kia, de una pareja que estaba conversando dentro. Hay dos cámaras, pero no enfocan el punto, enfocan las avenidas principales, ¿no? Entonces ya se van a reunir los propietarios de toda esta cuadra para solicitar un sereno a pie en el turno noche, porque los asaltos son entre 10 y 11 de la noche.
Los vecinos están aterrados porque este robo a mano armada, que asciende a más de 15.000 soles, es moneda común en uno de los distritos supuestamente más seguros de Lima. Ya se robaron aquí como 3 carros. De carros. El año pasado robaron ahí un carro. El señor fue a ver a su mamita que está enferma. Consiguió el carro, ya no había. Después robaron un carro en la esquina. Antes de eso robaron 4 carros en la esquina. Le bajaron al dueño del carro, al señor. La cámara de acá cada 10 minutos da vuelta. Cada 10 minutos. Mira para allá y mira para allá. Las 2 construcciones mira nada más, pero el resto no mira nada. Es tan harta ya, solamente ya acá se le llama al 105, al Serenazgo por gusto más, porque solo vienen cuando ya pasó ya. Lo que está en investigación es si este crimen tiene vínculo con el que sucedió hace algunos días en Miraflores, donde un vehículo de similares características robó a una pareja que llegaba a la comodidad de su hogar. Bueno, es que precisamente en la puerta de las casas, en la puerta de los edificios, cuando uno está llegando a su vivienda, es cuando los delincuentes atacan, porque probablemente tengan ya a las víctimas previamente estudiadas. ¿Para qué? Para robarle sus vehículos, sus autos, sus camionetas. El robo de vehículos está al alza y tenemos un informe al respecto. Ya ni siquiera las cocheras son lugar seguro para evitar que los autos sean robados. La delincuencia irrumpe, atraca y somete a cuanto auto puede, no importar dónde, cuándo o si el conductor va manejando el vehículo o si incluso va con pasajeros. Cifras alarmantes en lo que va del 2025 en cuanto al número de automóviles y camionetas siniestradas. Hasta finales de febrero, la cifra era de 27 autos robados por día en la capital. Se llevan el vehículo y en muchos de los casos están llamándolos, porque es fácil, con la tarjeta de propiedad o algún documento tienen la forma como ubicar el número telefónico y están solicitando una cantidad de dinero para su devolución. Hecho que llega a tallar incluso en exautoridades, como lo ocurrido con el exalcalde distrital de Santa Anita, José Luis Nole, a quien interceptaron y agarraron a golpes para quitarle su camioneta. Lo que es más, ahora le exigen la suma de 20.000 soles para recuperar su vehículo. Escuche con atención. Ate, Comas, Los Olivos, San Juan del Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres y Villa María del Triunfo, según información policial, son estos los distritos en donde hay mayor índice de robos a vehículos. Los delincuentes hacen, que te digo, un reglaje al vehículo, ven el aspecto de la hora de llegada o en muchos de los casos también incluso de salida de las unidades y ahí están a la expectativa. En imagen se ve a esta familia llegando a casa, mientras que detrás de ellos un vehículo con delincuentes a bordo, esperando el momento propicio para atracar y llevarse el auto. Hay otros casos que son, que te digo, el raqueteo famoso. O sea que van en una unidad, observan el vehículo y lo que hacen es cierran la porción de circulación, bajan con armamento, lo asaltan y en menos de, ¿qué te digo?, de 20 segundos están bajando al conductor y llevándose el vehículo. El mercado informal de autopartes en Lima Metropolitana es fundamental para que este ilícito sea uno de los más recurrentes. En un reciente operativo en el mercado de autopartes conocido como San Jacinto en La Victoria, la Policía Nacional del Perú logró incautar 300 piezas de vehículos de procedencia dudosa, haciendo un valor estimado de 100.000 soles. Es bueno percatarse de la efectividad de la intervención policial, de la cantidad de vehículos que diariamente y al fin de mes o anual es recuperada también por la institución
más o menos vemos que hay un promedio del 25%, Juan, que se recupera. Ferocidad y estrategia, elementos claves para los robaautos. Mucha precaución, conductores. Ahora no solo hay que mirar al espejo para retroceder o girar, sino también para asegurarse de que no haya nadie tras su vehículo. Bueno, y la otra preocupación es qué hacemos con los menores delincuentes ya. ¿No? Informábamos la semana pasada del asesinato lamentable de un técnico de computadoras electrónico en Polvos Chalacos, en el Callao. Han dado con el paradero de quien lo asesinó y se trata de un menor de 16 años, confeso. No existe crimen perfecto. Tras una intensa búsqueda, la policía dio con el paradero del presunto sicario que hace una semana acabó con la vida de Cristian Villalba, un técnico de celulares. Este menor es un presunto sicario al que veníamos siguiendo a raíz de que él es el que jala el gatillo en el homicidio de Cristian Villalba Barturén. Hace el 23 de abril es asesinado al mediodía en el mercado Polvos Chalacos. Las cámaras del centro comercial Polvos Chalacos captaron el rostro de este asesino de tan solo 16 años. El menor habría cometido el crimen a cambio de dinero. Él acepta que es el que jala el gatillo, señala el alias de la persona que es la que lo envía y él señala no conocer, es sicario. A él solamente, él acepta su rol de sicario. Dice, le pagaron una cantidad de dinero, le dieron el arma, él va y jala el gatillo. En su poder se halló el arma de fuego con la que habría cometido el crimen, además de municiones y marihuana. Pero este joven, además, habría sido víctima de las garras de una banda criminal. Bueno, yo después de eso me fui, a Salón, a recoger supuestamente la plata. Estuve ahí esperando y al último no me dieron nada. Yo como iba a viajar, lo que pasa es que yo comí con esa plata, que al último no me la dieron, yo con esa plata iba a mandar para España. El adolescente fue detenido junto a un joven de 20 años conocido como Jordi, quien según las autoridades formaría parte de la banda criminal Los Malditos de la Siberia Nueva Generación. Las investigaciones ya están a cargo de la dependencia policial del Callao. ¿Hasta dónde está llegando la delincuencia? Los trabajadores de un centro de salud han sido amenazados con ser fusilados si no pagan los cupos que los extorsionadores les están solicitando. Por supuesto, la directora del centro de salud está pidiendo garantías, no solamente para su vida, sino también para la de todos sus trabajadores. Cada trabajador tiene que pagar cupo o serán fusilados. Este aterrador mensaje fue lo que encontraron los trabajadores del Centro de Salud La Tumbuna en Cajamarca. Según informó la directora de la posta, la doctora Jessica Nimboma, la nota fue encontrada por un miembro de seguridad, por lo que decidieron tomar cartas en el asunto. Hemos hecho la denuncia ante Dimitri, hemos elevado también el informe como corresponde a RIS, que son nuestros jefes inmediatos. También se ha hecho con copia a Direza a fin de que de repente nos pongan unas cámaras de videovigilancia. Además, la doctora solicita un celular, ya que al estar en constante comunicación con los pacientes, el personal tiene que usar su teléfono personal, y esto puede ser utilizado por los extorsionadores para amedrentarlos. Asimismo, le ha pedido a la municipalidad que los apoye, brindándoles el respaldo del serenazgo para hacer rondas de vigilancia en la zona. Ante esta amenaza, Fernando Chuquilín Ramos, presidente de la Central Única Distrital de Rondas Campesinas y Urbanas de Cajamarca, ha mencionado que ellos también están dispuestos a apoyar con la seguridad.
Lo que hemos quedado es en darle algunas rondas por la noche. También en el día estamos pendientes de lo que esté pasando porque se le ha notado muy preocupados a todo el personal que trabaja ahí. Y bueno, en algo que podemos apoyar vamos a estar pendientes. En ese sentido, mencionó que si logran agarrar a uno de los delincuentes, no les quedarán ganas de estar escribiendo notitas. Es importante mencionar que esta no es la primera vez que sucede un caso de amenaza, ya que hace unos meses un obstetra recibió un mensaje intimidante en su celular. Aún así, continuaron trabajando con normalidad, pero esta vez están exigiendo mayor seguridad y garantías para continuar cumpliendo su labor sin miedo. Bueno, hay una persona que ha resultado herida producto del choque de unos vehículos. Vamos a ver el informe. Sus ganas de querer ganarle a otros vehículos pudieron provocar una tragedia. Ocurrió en Pachacamac. Esta camioneta acelera e invade el carril contrario en una curva. Termina impactando contra una motocicleta cuyo conductor acaba en el suelo malherido. Acá es el accidente, el chico está tirado, por favor, su familia. Ay, que no lo entiendo. Estamos en la avenida Paul Poblet, en la zona denominada Curva Zapata. Es en esta vía donde se registra el accidente. Como podemos apreciar, esta es una avenida en doble sentido, donde vemos vehículos que, por ejemplo, cometen actos de imprudencia por adelantar a otros. Es esto lo que provocó el accidente de esta camioneta que terminó impactando contra una motocicleta. Aquí aún podemos ver, por ejemplo, los restos de ambos vehículos. Debido a esta imprudencia es que pudo haberse incluso perdido una vida. Lo cierto es que la avenida Paul Poblet ya ha sido escenario de otros accidentes debido precisamente a la impertinencia de conductores que rompen las reglas de tránsito con tal de adelantar a otros vehículos y ganar unos minutos, aunque esto ponga en riesgo sus vidas y las de otros. Los vehículos se meten en contra, como esta. Mira, Station Wagon que ingresa en contra, pese a que la vía está señalizada. La motocicleta también, pudiendo provocar otro accidente. Afortunadamente, el conductor de la motocicleta fue auxiliado rápidamente y se encuentra fuera de peligro. En tanto, el conductor de la camioneta deberá responder ante la policía por su falta. Bueno, se han conocido más detalles de la fuga de 6 internos del Centro de Rehabilitación Maranguita que utilizaron una soga hecha de forma artesanal para huir saltando el muro. Se pasearon como Pedro por su casa, por diferentes pasajes y calles de San Miguel. Algunos lucían descalzos. Menudo sacrificio que estaban dispuestos a aceptar con tal de conseguir su ansiada libertad. Inmediatamente se ha iniciado el operativo de ubicación, búsqueda y recaptura de estos internos y se ha comunicado a todas las unidades policiales, tanto las comisarías como las unidades especializadas. Son 6 internos de nacionalidad venezolana del Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil conocido como Maranguita. 3 menores de edad y 3 mayores que elaboraron el plan perfecto y jalando el cerco de púas con una polera y a través de una soga se burlaron de las autoridades y ahora se encuentran no habidos y listos para hacer de las suyas. ¿Cuántos vio usted? Yo vi como a 4 que sacaron de allá. Estaban trabajando, chibolos flacos. Uno de ellos dejó caer en su huida su gorra con un dibujo de una mini Uzi y la inscripción Antitren, conocida agrupación criminal enemiga del Tren de Aragua. Metros más allá, encontramos un pantalón de buzo roto que usó uno de los jóvenes. En estas imágenes, lo vemos luciendo un BBD blanco luego de haberse quitado la prenda. Precisamente en el pasaje César Vargas, se reúne con 2 de sus compinches. Están tan confiados de que no serán atrapados, que se dan el lujo de caminar tranquilamente como si nada. Es entonces que llega un cuarto protagonista. Luce descalzo y parece no tener idea de a dónde ir. Desde otra cámara en el pasaje San José podemos ver a los 6 fugitivos. 3 de ellos descalzos y el resto con sandalias. Todos
con la firme determinación de no volver a estar recluidos entre cuatro paredes y se van con dirección a la avenida Precursores. Un escape que ocurrió alrededor de las 3 de la mañana. Y a las 4:19 vemos a dos de los prófugos caminar por la avenida Precursores frente a una caseta de serenazgo. El personal del centro de monitoreo se da cuenta y voltea la cámara para enfocarlos. Es ahí que un tercero se une a ellos. Entonces, ¿por qué Serenazgo no los siguió si ya sabían dónde estaban? Un minuto después, a las 4:30, vemos a un patrullero de Serenazgo detenido en la pista debido a un semáforo rojo. Segundos después aparecen los jóvenes y a pesar de ver a los municipales, ni se inmutan y siguen su camino como si nada hubiera pasado. Habría cierta participación, aquiescencia, descuido intencional aparente del personal que trabaja al interior, los que tienen directamente contacto con los adolescentes. Ha ingresado la Policía Nacional, ha ingresado la Fiscalía, ha ingresado peritos para que la Policía Nacional cumpla con su trabajo. Será por ello que 6 trabajadores de Maranguita quedaron detenidos, 3 educadores y 3 guardias, y fueron llevados al Detincri del distrito para las investigaciones. Un suceso preocupante, tomando en cuenta que muchos de los internos están ahí por terribles infracciones, como sicariato y cobro de cupos. Bueno, ciertamente Maranguita se reacomodó a lo que era un albergue. No era un centro construido especialmente para estos menores con miras a la reinserción. No, todos están en el mismo ambiente, peligrosos, medianos y leves en cuanto a actos o comportamientos delictivos. Hemos dado con el exdirector de Maranguita, Cristian Solano, quien nos da más detalles de qué es lo que ha sucedido con este centro reformatorio en estos 80 años desde que empezó. Fue una fuga que ha dejado a muchos con la boca abierta. 6 jóvenes extranjeros que le dieron vuelta a la autoridad y ahora se han convertido en los más buscados por la Policía Nacional. Diríamos que el sistema está en crisis y obviamente un reflejo es en este caso la evasión de 6 jóvenes, que es un tema obviamente muy preocupante. Preocupante no solo porque son un peligro para la sociedad, sino también porque los protocolos dentro del Centro de Rehabilitación Juvenil Maranguita han fracasado una vez más. Han fallado los protocolos y obviamente en esta situación hay trabajadores que están a cargo de la población que está en este caso privada de libertad. Entonces ahí imagino que hay una investigación a nivel administrativo y si hay un tema de alguna falta o delito hasta penal, ¿no? Que se va a investigar. Lo que muchos no saben es que Lima todavía no tiene un verdadero centro de rehabilitación para menores. Maranguita es un espacio acondicionado que fue de la Beneficencia Pública de Lima y donado para esta población en 1945. Es decir, este va a cumplir 80 años de estancia en San Miguel, en Marán. Lamentablemente, Maranguita ya no cumple con las condiciones respectivas de seguridad con los adolescentes, sino que además está sobrepoblado, pues tiene más de 540 internos. Por lo tanto, se requiere un análisis que evaluar de pensar en construir fuera de Lima un centro para menores de este tipo de perfil. Hay muchos adolescentes, poco personal de seguridad y las condiciones físicas, como te comentaba, no son las ideales. Entonces, obviamente, el riesgo de una fuga de manera periódica es permanente. Una raya más al tigre es que muchos de los internos son mayores de edad. Muchos chicos son mayores de edad y permanecen en Marán. ¿Qué sería lo ideal? Que se aplique la norma, que haya espacios diferenciados para que población adulta esté en otros ambientes, o pabellones o centros. Pero eso en la práctica no existe, porque lamentablemente no hay un espacio respecto del caso. Es necesario entonces una reforma del sistema de rehabilitación juvenil, desde su infraestructura hasta su personal. Un cambio que se necesita con urgencia para que escapes como este no vuelvan a repetirse.
complicidad a la vista. Vamos a hablar ahora de los 9 funcionarios del Centro de Rehabilitación Maranguita que han sido detenidos de forma preliminar tras la fuga de estos 6 internos ocurrido el último viernes. Ellos han sido liberados tras cumplir 48 horas de detención. Tras abandonar la sede de la de Pincri, se retiraron a sus domicilios y retornarían a sus labores en el referido centro juvenil. El abogado de dichos funcionarios, Juan Guerra, señaló que sus patrocinados fueron liberados por falta de pruebas y que evalúa una demanda por difamación contra el director del Programa Nacional de Centros Juveniles. De hecho, hay que decir también que estos trabajadores de Maranguita en más de una oportunidad han denunciado que vienen siendo incluso ellos víctimas de golpes y de maltrato por parte de los internos de este centro juvenil. Bueno, Maranguita viene a ser un centro reformatorio, pero ciertamente también, ¿qué es lo que sucede? Aquí los mantienen a los menores hasta que cumplen los 18 años. Se fugan de Maranguita, pero también se fugan de las cárceles. El sistema ha colapsado por donde se le mire. Hemos hecho un recuento en estos últimos 5 meses. Son al menos 3 fugas las que se han podido registrar. No, sistema colapsado, fallas estructurales, falta de gestión. Así estamos. Hay una fuga que ha ocurrido acá en Lima, hay otra en el del penal de Piura, hay otra de abril también. No recordábamos estas imágenes del penal de Lurigancho, que por cierto hasta ahora no dan con este interno o ex interno. Lo cierto es que el Congreso alista una moción de censura contra el ministro de Justicia, Eduardo Arana. ¿Por qué? Porque Maranguita también está bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia. De allí a que prospere, la verdad es que estos son últimamente saludos a la bandera en el Parlamento. Bueno, y a la luz de los hechos, para nadie es un secreto que el sistema penitenciario viene de crisis en crisis, una situación que lamentablemente se ha vuelto permanente. El ex jefe del INPE, estamos hablando de Leonardo Caparrós, nos cuenta en el siguiente informe cuáles son las fallas estructurales y qué es lo que se puede hacer ahora, en este momento, para evitar que más presos fuguen. 3 fugas en lo que va del año. Está que se escapa. Oye, está loco. Oye, está loco este hombre. Muestra de la grave crisis que atraviesa el sistema penitenciario en nuestro país. Estamos enfrentando las carencias de nuestro sistema que llevan años. Para el ex jefe del INPE, Leonardo Caparrós, el último escape ocurrido en el centro juvenil de Maranguita, sumado a las fugas ocurridas previamente en los penales de Lurigancho y Piura, tienen un solo significado. Y lo que está cambiando es el ánimo de los internos, ¿no? La idiosincrasia, la manera de ver las cosas, donde ya fugarse es una opción. La falta de seguridad y control en los penales del país siempre ha existido. Sin embargo, en todos estos años no se ha hecho nada para mejorar las condiciones de los centros penitenciarios. Más que sorprendernos las fugas, debería sorprendernos que hasta ahora no se hayan fugado tanto, ¿no? Porque realmente las posibilidades estaban dadas. Esto sumado a la falta de personal en la seguridad ante la elevada cantidad de internos agravan la crisis. Lurigancho tiene un promedio de 9.000 a 10.000 internos y la seguridad interna por turno no debe pasar de 70 personas, 65 por ahí. Tras la última fuga, la permanencia del ministro de Justicia, Eduardo Arana, pende de un hilo, aunque para Caparrós los cambios no son una solución. Pero yo prefiero cambios que se puedan palpar, ¿no? O sea, políticas nuevas, cosas que se hagan diferente, ¿no? Si el Ejecutivo piensa que el ministro Arana no está en capacidad de llevar adelante la ejecución de las declaraciones, bueno, que lo cambien, ¿no? El Premier y la Presidenta no deberían salirse tan fácil de estos problemas votando funcionarios, ¿no? La falta de tecnología en vigilancia y la infraestructura deteriorada aumentan el riesgo de nuevas fugas, lo que deja al sistema penitenciario en una situación crítica que requiere soluciones inmediatas.
Bueno, y a propósito de fugas, también se ha dado el escape de 17, por lo menos, personas que estaban en un centro de rehabilitación en Cieneguilla. Esto preocupa, por cierto, a los vecinos. Huyen desesperados. 17 internos lograron escapar del centro de rehabilitación Renacer, cerca de la zona arqueológica Río Seco en Cieneguilla. El hecho irrumpió la calma. Algunos llegaron a cumplir su cometido, pero otros fueron capturados por el serenazgo del distrito. Encontramos a los que se escaparon acá en el agua acá. Este centro está destinado a personas con adicciones, aunque no se ha confirmado si también se brindan tratamientos psiquiátricos. En medio del recuento de los hechos, uno de los internos denunció que habría irregularidades en este predio. No queremos ir. Tranquilízate, amigo, tranquilízate. Este centro ha sido cerrado en el otro lado de Cieneguilla por un problema similar. Habían cucarachas, habían ratones. Éramos 100 personas dentro de un centro, de una casa. Le han abierto la puerta y se han ido por allá. Y los han agarrado, los han golpeado, los tenían calatos aquí, los tienen calatos y dopados. Los han drogado en la mañana. Tras la inspección de las autoridades, se constató que el establecimiento no contaba con autorización para funcionar como centro de rehabilitación. De hecho, su licencia vigente correspondía a un restaurante campestre, por lo que se procedió a clausurarlo. Cabe precisar que las personas internadas en estos centros no se encuentran bajo régimen penitenciario, por lo que no se les puede considerar reos ni detener por este motivo. La masacre de Patás es algo que no tiene nombre. Las autoridades llegaron a uno de los socavones y encontraron a 13 mineros que habían sido cruelmente asesinados y reportados como desaparecidos días antes. Pero lamentablemente las autoridades no pudieron actuar de forma oportuna. ¡Váyate más! Ya, al cuello, al cuello, al cuello. Sí. Dale. Ya, otro. Dale, lo que continúa. Está vivo. Desenlace de terror. Los 13 trabajadores de la empresa minera La Poderosa, que fueron secuestrados en un socavón en la provincia liberteña de Patás, fueron brutalmente asesinados. ¡Váyate más! Ya, al cuello, al cuello, al cuello. Sí. Dale. Ya, otro. Dale, lo que continúa. Está vivo. A través de un túnel, la policía encontró los restos de las víctimas, un hecho que pone en evidencia la guerra por el oro, que hasta la fecha ha cobrado la vida de 39 personas en un territorio sin ley. Pese a que fue advertido del hecho, así reaccionó el presidente del Consejo de Ministros en su última conferencia de prensa. Se ha tratado de una falsa alarma. Se recibieron audios que presuntamente daban cuenta de estos secuestros, pero hasta la fecha no tenemos denuncias. Se ha recibido información extraoficial proveniente de terceros no identificados que reiteraría la inexistencia de este hecho. Sin embargo, los familiares de las víctimas reclaman justicia y exigen explicaciones. Eso no ha sido de hoy, de mañana, hace una semana están ahí. Nosotros, por nuestra fuente, le comunicábamos a los policías que ya estaban ahí, que estaban en el punto. Siempre le decíamos dónde se encontraban, nunca hacían caso. Nunca se hacían de la vista gorda. Esta masacre habría estado a cargo de un grupo armado encabezado por Miguel Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, quien pedía 4 millones de soles para liberar a los trabajadores. Era la ilusión de todo padre, creo, de poderlo ver nuevamente a mi hijo. De repente pedían un rescate, de poder tenerlo con vida, pero ya no fue así. El destino es así y la vida continúa. Pero yo sé que hay un Dios verdadero, un Dios todopoderoso que creemos en Él
que solamente le pido que ponga paz dentro de mí y de mi familia. Al cierre de esta nota, medios regionales de La Libertad identificaron a 9 de los 13 trabajadores de la minera La Poderosa que fueron ultimados. En la morgue de la región se tienen los nombres de Nilber Joel Pérez Chuquipoma, César Rospigliosi Arellano, Fran Jesús Monzón Valeriano, John Cristian Facundo Inga, Franklin Vicente Facundo Inga, Josué Carbonel Beltrán, Teiter Abraham Domínguez Ramírez, Juan Yaupari Salva y Darwin Javier Coveñas Panta. Bueno, y sí indigna, ¿no? Porque desde febrero toda esta región está en emergencia, justamente por la denuncia de mafias en este rubro que es la minería. Estamos frente a una cadena de negligencias. Lo han escuchado al primer ministro, ¿no? En menos de un minuto desvirtuó todas estas denuncias, mientras estos 13 trabajadores estaban siendo torturados y su familia los estaba buscando. ¿Qué es lo que decía el primer ministro? ¿Es una falsa alarma? ¿No? Hemos corroborado, decía, que la información o el hecho es inexistente. Y señalaba aún más, no tenemos denuncias. Y recién ayer, una vez que se conoce del asesinato, porque no es que hayan encontrado muertos, los han matado, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Estamos mandando un grupo de élite, recién. Así estamos en el país y con este gobierno. Lo cierto es que por lo menos ahora hay un sospechoso de toda esta masacre. Lo apodan Cuchillo. Ahí tienen ustedes la imagen. Miguel Rodríguez Díaz ha sido señalado por la responsabilidad que tendría en el asesinato de todos los trabajadores en la provincia de Patás. Hay videos, los han grabado inclusive. Habían pedido cerca de 4 millones de soles por el rescate de estas personas en el interior de este socavón. Ahora este criminal no está en la lista de los más buscados. Él y otra persona más, Elar Bravo Miranda, de 19 años, integran una red delictiva que opera en zonas mineras de La Libertad. Ambos habrían coordinado el ataque contra la minera Poderosa. Ayer se supo que este delincuente, alias Cuchillo, había sido capturado en el diciembre del año 2023 por la policía en flagrancia, con armamento, pero que el Ministerio Público lo dejó libre. La de siempre. La de siempre, La Libertad. Vamos hasta allá porque la noticia nos lleva a revisar lo que está pidiendo el gobierno regional de La Libertad a Dina Boluarte, que evalúe decretar el estado de sitio en la provincia de Patás tras el asesinato de estos 13 trabajadores. Además, están pidiendo al Ejecutivo el despliegue inmediato de personal y recursos que refuercen la seguridad en toda la provincia de Patás. De la misma forma, exigieron al Ministerio Público y al Poder Judicial que estos crímenes no queden impunes y reafirmaron que el Gobierno Regional de La Libertad no abandonará en ningún momento a las familias de las víctimas, que se hizo también desde el gobierno regional para luchar contra la inseguridad y lo que se está viviendo en La Libertad a causa de estas organizaciones criminales que han puesto en jaque todo este corredor minero. Es la gran pregunta. Todos los políticos aquí tienen responsabilidad. Bueno, en el Congreso de la República, por lo pronto, ya ha empezado a recolectar firmas. En verdad lo vienen haciendo desde abril algunas bancadas para interpelar al primer ministro. Pero ahora también, por ejemplo, Fuerza Popular anuncia la interpelación al ministro de Defensa, Walter Astudillo, por lo que ha sucedido en Patás. Señalan que, bueno, tenemos que tener respuestas claras sobre la actitud de las Fuerzas Armadas ante el aumento de la criminalidad. ¿No sería un caso aislado esto? ¿No? Vamos a absolver todas estas interrogantes en breve. Tenemos a Iván Arenas en los estudios, pero lo cierto es que acá tenemos que exigir respuestas, ¿no? Por parte del gobierno regional. Para empezar, César Acuña, que se la ha pasado viajando, ¿no?, durante todo su periodo, por parte también del primer ministro, por estas declaraciones lamentables
en las que desvirtuaba todas estas denuncias y miren, finalmente los hechos salen a la luz de la forma más cruel, ¿no? Con videos y finalmente la evidencia de tortura y asesinato. Y lamentablemente somos noticia internacional por este asesinato terrible en Patás. La noticia ha dado la vuelta al mundo y está siendo replicada por medios de comunicación importantes que detallan los trágicos eventos y el contexto, sobre todo el contexto de inseguridad que enfrentan tanto los trabajadores de las empresas mineras en el Perú como la población que vive en estos lugares. Associated Press, BBC, El País, DAZN fueron algunos de los medios que informaron sobre este acto de violencia. Por ejemplo, DAZN, estamos viendo en pantalla, emboscada en la mina, guardias de seguridad secuestrados de una mina de oro fueron encontrados muertos tras el descubrimiento de 13 cuerpos en una espiral de violencia descontrolada. Ese es AP. 13 trabajadores fueron asesinados de una mina de oro en Perú, es el titular de AP, y así varios medios que el día de hoy recogen esta información tan lamentable para nuestro país. Vamos a conversar sobre este tema, por supuesto. Vamos a hablar de lo que ha venido pasando en Patás desde hace ya mucho tiempo, de todas las veces que se ha alertado a las autoridades, pero que no se ha hecho casi nada al respecto, por no decir nada. Y hoy las familias tienen que lamentar la muerte de estos 13 trabajadores. Está con nosotros Iván Arenas, especialista en temas mineros. Iván, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias. Bienvenido al Día con Willax. Primero, Iván, tratar de comprender, si es que cabe la palabra, las declaraciones del primer ministro, ¿no? Diciendo, no tenemos certeza de que estos trabajadores estén secuestrados. Y claro, ayer se conoció que mientras el primer ministro decía esto, teníamos al comandante general de la policía en un hotel en el centro de Lima, en un restaurante, un hotel brindando con unas fiscales cuando ya se sabía de la desaparición de estos 13 trabajadores de La Poderosa. Básicamente por sus propias familias que los estaban buscando desesperadamente, Iván. Exactamente. Primero, lamentable lo que ha sucedido porque nos pone a un nivel, digamos, de mexicanización del país, ¿no? Una especie de lo que sucede, los fenómenos que suceden básicamente en México y nos ponen en el mismo nivel. Lo otro es que evidentemente hay falta de inteligencia, es decir, todo lo que ha pasado en los últimos días básicamente se debe a eso, a la falta de proceder y a la falta de inteligencia que no existe en este momento en buenas partes del país, pues sobre todo en el tema de inteligencia, ¿no? Lo tercero es evidentemente que no hay un estado de emergencia allí y evidentemente no hay información sobre ese tema. PCM Herencia ha quedado, digamos, en offside porque no tenía la información. Además de eso hay muchas cosas que se vienen diciendo y que no son necesariamente. Si bien dijeron que había un rescate, pero nadie asegura que eso sea así, eso lo dijeron, eso lo han dicho, pero nadie asegura, probablemente los hayan matado al momento en que han tenido la confrontación, ¿no? Entonces, muchísimas de las cosas realmente están sucediendo en el país por básicamente eso, la falta de información estratégica, la falta de decisiones, la inoperancia de las autoridades, la corrupción también de autoridades que existen en la zona. Acuérdate que toda esta zona, básicamente Patás está en estado de emergencia de hace meses y lo que está sucediendo en Patás es que casi todos los días hay digamos, delitos de este tipo y pasan estas cosas. Incluso 2 días antes también tomaron una planta de procesamiento de una empresa, también quisieron tomarla y todavía no tuvieron 20 rehenes. Entonces, lo que está sucediendo en Patás básicamente es eso, ¿no? La mexicanización del país. Estamos llegando a un nivel de degradación en la que vamos a ver lo que sucede con estas imágenes. Por eso es que no nos explicamos, porque esto no es nuevo. Patás venía en estado de emergencia. Ahora el gobernador regional está solicitando, o el alcalde, perdón, está solicitando que se declare el estado de sitio, ¿no? Pero es un problema que venimos arrastrando. Y no solamente en Patás, hay otros lugares también en el Perú que están siendo tomados por la minería ilegal y todos los delitos que de este se desprende. Mira, es que
en medida de que el precio del oro va a subir, el precio del oro ha subido cerca del 50% en los últimos meses. Es decir, empezamos en $1.500 la onza de oro, ahora estamos en $3.000, hemos pasado a $3.000. En medida de que la incertidumbre geopolítica siga avanzando, el precio del dólar también, el precio del oro también va a seguir avanzando. Entonces va a seguir avanzando a $3.000 y eso evidentemente va a seguir trayendo a las mafias, a los delincuentes, a las bandas criminales, a las extorsiones. Entonces ahí lo que sucede, en efecto tú tienes razón, no solamente sucede en Patás, sucede en Ananea todos los días hay un muerto en Ananea que está en Puno, sucede en Atico, sucede en Chala, sucede en varias zonas del país. Ahora, ¿qué sucede? Que muchas de estas cosas, la partera de estas cosas básicamente es porque la política de formalización no ha funcionado en este país. Ahí quiero llegar, quiero hablar del Reinfo, que es este registro para que las empresas puedan formalizarse, empresas supuestamente artesanales, ¿no?, que extraen minerales y que están en este proceso de formalización. Pero el Reinfo ha sido sumamente criticado, no sé si coincides conmigo, Iván, en que hay un fracaso como tal porque no ha logrado que la mayor cantidad de minas pequeñas, artesanales o informales finalmente se logren con el proceso de formalización en el país. Pero además se ha generado una ampliación hasta junio de este año para que aquellas empresas que no habían hecho la formalización tengan más tiempo de hacerlo. Pero claro, esto es también abrirle la puerta a la informalidad, porque tengo entendido que mientras una empresa se va formalizando y se inscribe en el registro, puede operar, claro, aunque no tenga ningún permiso previo, ningún estudio ambiental. Entonces es como un paraguas para todos los ilegales. Exactamente, es un paraguas para básicamente los informales y las ilegales. Acuérdate que muchos informales también hacen minería ilegal, muchos ilegales se basan o alquilan estos reinfos y básicamente están haciendo minería ilegal. El Reinfo en realidad les da un espacio les ponen el limbo básicamente entre la informalidad y la informalidad, entre la formalidad y la ilegalidad. Entonces, básicamente lo que hace es ampara a muchas de esas organizaciones, a muchos de esos artesanos, a muchas asociaciones o muchas personas que están trabajando, los amparan, ¿no? Ahora, evidentemente hay una diferencia también abismal entre informales e ilegales, claro que sí, pero evidentemente también no podemos negar que los ilegales aprovechan el Reinfo y aprovechan el alquiler y todas las, de alguna otra manera, todo lo que la cobertura que te da el Reinfo para poder continuar adelante. La formalización en el país ha sido un fracaso. Estuvieron en manos de direcciones regionales de minería, que básicamente es competencia de los gobiernos regionales. Lo que sucede acá también es básicamente que el gobierno regional de La Libertad no ha aplicado una política de formalización. Dice porque tiene muchísimos problemas, pero ahora nuevamente la formalización ha venido al MINEN y el MINEN básicamente lo que tiene que hacer es empezar nuevamente, lo que tiene que es trabajar una nueva política de formalización, porque la actual política de formalización no la tenemos. Hay una ley MAPE, Ley de Minería Artesanal y Pequeña Escala, que está en manos del Congreso, a manos de un grupo de izquierda, el bloque magisterial del señor Paul Gutiérrez, que está intentando colocar cosas que verdaderamente no son técnicas, sino son básicamente ideológicas y políticas, como temas de minería ancestral, temas de concesiones ociosas, en fin. Lo que necesitamos acá es una ley MAPE, básicamente una ley técnica, pero una ley que de una vez lo que haga es formalizar y deje a los que no quieren formalizar, dejen en la ilegalidad. Entonces, aquí necesitamos autoridad, necesitamos estrategia, necesitamos información, necesitamos procedimientos técnicos. Pero el Reinfo está activo actualmente, por lo menos hasta junio de este año, con va a seguir probablemente. Que se extienda hasta diciembre. Y a mí me preocupa porque, no sé si esta información es tal cual, pero entiendo que mientras las empresas tienen este tiempo para regularizar sus operaciones, me estoy refiriendo a las ilegales, porque claramente hay una diferencia entre los informales que sí quieren ser parte de un estado formal y las que no, y que están tomadas por el crimen organizado y cometen las cosas que hemos visto lamentablemente con el asesinato de estos 13 mineros. Pero mientras les dan tiempo para formalizarse, estas empresas ilegales pueden seguir operando sin que sean penalizados. Mira, lo que pasa es que en estricto la minería ilegal está prohibida en el país, ¿no? Sin embargo, se hace a pesar de, evidentemente. Pero muchas de estas empresas, operadores, asociaciones, organizaciones mineras ilegales, la hacen básicamente alquilando reinfos, por ejemplo, o camuflando la producción de oro en reinfos que son absolutamente válidos. Entonces, sí lo pueden hacer, lo están haciendo en este preciso momento, están haciendo en Madre de Dios, lo están haciendo en propio Patás, cuando lo que hacen es robarse el oro de las concesiones o entrar a concesiones que no son suyas, como en el caso básicamente de Patás, o todo este corredor de minería ilegal donde está Patás, Quirubilca, Huamachuco, Santiago de Chuco o Tusco.
lo que están haciendo básicamente es minería ilegal, a pesar de que evidentemente no se diga así o no se reconozcan ellos así, pero cuando están invadiendo una concesión también están haciendo minería ilegal, cuando están invadiendo reservas paisajísticas también están haciendo minería ilegal, cuando están contaminando ríos también están haciendo minería ilegal. Entonces ellos están en un limbo porque lo que hacen es básicamente, o sea, en una ganancia, mejor dicho, porque básicamente lo que hacen es alquilan estos reinfos, utilizan reinfos de terceros, de cuartos, y básicamente ellos con el reinfo evidentemente no pueden haber interdicciones. Exacto, y basta con que estén en este reinfo para decir, no, estoy en proceso de formalización, ¿no es cierto? Y entonces ningún fiscal me puede de pronto investigar o denunciar a mi empresa por delito contra el medio ambiente o minería ilegal. Y eso es lo que ha sucedido ahora. Eso es lo que ha sucedido ahora. Ahora acuérdate tú que días antes en la zona ha habido interdicciones. Donde estuvo la policía y la fiscalía. Estuvieron 13 días, sin embargo han hecho 3 días de interdicciones. No pudieron hacer las interdicciones porque según la fiscalía, según la policía, la fiscalía no había autorizado. Y según la fiscalía, los que no habían autorizado ha sido la Dirección General de Formalización Minera, que pertenece al MINEM. Entonces el MINEM no dio una respuesta. ¿Por qué es que no hubo interdicciones a lugares donde evidentemente están apertrechados? Porque estos señores están apertrechados en zonas como Sarumí, en zonas como Carhuapampa, están apertrechados ahí, han estado, se conoce que están ahí. Estos señores son 3, 4 personas que están apertrechados con su grupo, se han unido para evidentemente no dejar pasar a las fuerzas del orden. Entonces, ¿por qué es que no se da de una vez el mandato para poder intervenir en estas zonas de manera estratégica, como te digo? Porque no hay una policía, y eso es importante, no hay una policía especializada para entrar a estos socavones tampoco, y eso lo podría hacer fácilmente alguna, empresa que podría dedicarse a eso, le podría dar ciertas recomendaciones de cómo entrar, pero es evidentemente sumamente peligroso y deben de tomar todas las medidas del caso para evitar lo que ha sucedido ahora. Pero entonces tenemos a un Estado que se encuentra en una situación de indefensión frente a la comisión de estos delitos. Completamente, tenemos un Estado en B, acuérdate. Mira, tenemos un Estado en A que funciona formalmente, pero tenemos un Estado en B que funciona de manera formal e ilegal. No puedes entender lo que ha sucedido sin la corrupción de fiscales, de jueces, de malos policías, hay carros que llegan son transportados hasta Laredo y hasta Laredo son acompañados por policías. Hay videos de eso. Quiero insistir en el tema de la corrupción, Iván, porque uno de los delincuentes que está involucrado en este terrible asesinato es Miguel Rodríguez Díaz, más conocido como Cuchillo. Y según lo que reveló anoche un periodista que ha seguido de cerca más o menos la situación en Patás, este sujeto había sido capturado hace 2 años en flagrancia, con armamento, por la policía, y sin embargo estaba libre por el Ministerio Público. Y entonces, claro, ahora lo vemos detrás de todos esos asesinatos. ¿Cómo le explicamos eso a las familiares de las personas que hoy han perdido impunidad y corrupción? Tanto este señor como el negro Pantera, como todos esos que están arriba, básicamente han sido esos, han sido capturados en flagrancia y los han soltado. Entonces, estamos en una situación de indefensión, estamos en una situación en la que el Estado no funciona, el aparato no funciona, hay mucha corrupción, hay mucho lavado de activos, hay que seguir la ruta del dinero, hay que seguir hacia dónde están, quiénes están financiando todos estos. Mira, hay una cosa que es importante y la gente no sepa. Sí, allí en la zona hay plantas de cianuración que van en 10 a 12, 15 millones de soles. ¿Quién financia eso? ¿Quién financia el metro de minado de un socavón que está cerca de $4.000? ¿Quién financia eso? Entonces tenemos que seguir la ruta del dinero también. Bien, muchas gracias, Iván Arenas, especialista en temas mineros, conversando con nosotros esta mañana y hablando sobre temas de fondo, ¿no? Finalmente la minería ilegal está avanzando en el país porque también se están promoviendo leyes en este momento que permiten eso, que les dan un mayor plazo para que, sobre pretexto de que me estoy formalizando, estoy hablando de los ilegales, finalmente no puedan ser intervenidos, no puedan ser detenidos. Finalmente el Estado está en este momento desarmado. Vamos a cambiar de tema. Tengo una importante mención para ustedes porque en el mes de mamá, Mediterráneo le pone sabor y corazón a esta super promoción. Pida un pollo a la brasa, un cuarto de pollo pierna más papas fritas o papas nativas familiares más ensalada parrillera familiar y 4 palitos de anticucho por tan solo 99 soles 90. No espere más y engríe a mamá como merece pidiendo por nuestra web o llamando al 715-5555. Vamos a la pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar, por supuesto, de las imágenes de aniversario del partido APP. Sepa qué congresistas han viajado con el dinero de todos los peruanos. Además,
Le vamos a presentar a Lady Peceros, la engreída de José Luna Gálvez, que pasó de ser una militante a ser la gerenta de 3 de las empresas de los congresistas. Con los detalles y las implicancias tras la pausa. Esto es Al Día con Willax.